Vamos a ver este video para, digamos, ahí rectificar lo de los micromachismos de ayer y comentamos para pasar a la segunda exposición, ¿vale? Por favor. ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado qué? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica ¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces lleva a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico: pues mira, este es mi coche, creo que le pasa eso. de esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea, y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino, ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos? Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta: Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres, y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entiendes? ¿No te ha pasado que estás en un bar Y de pronto ves una tía al otro lado de la barra y dices: ¿y por qué no? y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa, ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle Tienes que coger un taxi. por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? O que te has cambiado de acera por la calle. Para evitar que te intimiden los pilotos. ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones ¿Tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, A ver cómo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Bien, compañeras, ¿cuál es su ¿No te ha pasado que... ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que vimos ayer de los machismos o micromachismos? ¿Cómo se siente ver a estos hombres afirmando estas cosas que realmente les cuadran, ¿no? Todas las... ¿A las mujeres les ha pasado alguna vez? Es decir, que a todas las que estamos acá. Pues se ve como un poco absurdo, ¿no? Parece que no. Pues que es juego. Claro, ¿no? O sea, hasta se nos hace como raro, ¿no? Como que, ay, que nunca te ha pasado eso, ¿no? ¿Qué? Más bien aquí no le ha pasado nada. No, pero aquí no le ha pasado mujer, ¿no? Sí. Lo normal hubiera sido ver a mujeres diciendo algo que nos ha pasado. Pero a los hombres, como que dices, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué opinión les merece acá a los hombres que están presentes? Estos micromachismos. Que son micromachismos del tipo oculto, ¿no? Así de, ay, arréglate, ay, un poquito de más, ay, no entiendes nada de mecánica. ¿No nada? ¿No nada? Bueno, en el caso de algunas cosas que comentan, pues pienso que efectivamente ocurren. Hay esta visión de descalificar
Pienso que también esta visión se tiene en el caso de las mujeres, pero el hecho es que la violencia hacia la mujer sí es generalizada, ¿no? Es abierta en los diversos ámbitos, ¿no? Esto que comentan de dirigirse a los hombres como si el diálogo pudiera realizarse solamente entre ellos, ¿no? Es muy frecuente. Pienso que no solamente en este caso, también por razones raciales, eso ocurre también ocurre por razones de edad, pero en particular en el caso de las mujeres es algo permanente, es algo constante, generalizado, normalizado, diría yo. Claro. Sobre todo esta cuestión por ciertos temas, ¿no? Como la mecánica o como la cuestión de tener hijos, ¿no? Cuando no se tienen hijos, se te está pasando ya en la edad, el tiempo, etcétera. Adelante. Pues de lo que mencionaban en el video, a mí me parece que hay como una perspectiva, como el mandato hacia la mujer de ser mamá. Entonces es algo que atraviesa toda la sociedad, independientemente del espacio donde uno se desenvuelva como mujer. O sea, eso no implica que estés en un espacio laboral, profesional, si tú tienes estudios, o si tu contexto social, digamos, es otro. Creo que ese es un mandato del ser mamá que está muy arraigado. Y por ejemplo, en mi caso, yo sí he tenido ese tipo de comentarios de cuándo vas a ser mamá, ¿no? Ya estás en el punto. Y es en el ámbito, en cualquier ámbito, ¿no? ¿Qué es eso de que ya tienes que ser, ¿no? Porque es el mandato, ¿no? Por ejemplo, esos comentarios, igual no se mencionó, pero también me acompañan entre ser mamá de decir que las mujeres que no son mamás, hay un momento en el que están amargadas, ¿no? Que es que ya tiene tal edad, así de manera despectiva, ¿no? Así que una cuarentona, y por eso está amargada porque como no es mamá, ¿no? Yo sí lo he escuchado, ¿no? O sea, y en un hombre que por ejemplo tiene 40 años y no es papá, él no se ve que esté amargado, ¿verdad? Ni que se le coció el arroz, ¿no? Como era se le fue el tren. Entonces creo que ese mandato de ser mamá es una cosa que está muy arraigado en el pensamiento, en la visión, en los mandatos de género aquí yo creo en todo el mundo, ¿no? Pero en México es algo muy, muy fuerte todavía, ¿no? Y que independientemente del espacio social, laboral, en el que uno como mujer se desarrolle, ahí sigue estando explícito, ¿no? De ya tienes que ser mamá, ya estás en edad, ya hay un momento en el que ya no vas a ser, ¿no? Entonces siempre está eso, ¿no? Y por ejemplo también lo que comentaban ahí de cuando uno va a un espacio, pues, no sé, una fiesta, lo que sea, socializar, y eso, ¿no? También es muy evidente, ¿no? Que los hombres siempre están esperando que si uno les hable, pues ya, ¿no? Se creen con una serie de derechos por el hecho de que, o sea, uno nada más habló con ellos por cortesía y ya están, ¿no? Claro. Que eso, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que son del día a día, digo, no son muy burdas porque pasan viernes, pasan el día de laboral, pero sí está ahí explícita, ¿no? Esa violencia, ¿no? O por ejemplo decir, ¿no? De no sabe de mecánica, bueno, es como el ejemplo más exagerado de decir que las mujeres, ¿no? Ahí hay una división que hay cosas que no se entienden las mujeres, pero creo que eso también lo podemos reproducir en otros espacios, ¿no? Que en otros lugares también te dicen, ¿no? Como mujeres que como eres mujer no entiendes, ¿no? O te falta esa capacidad, ¿no? Tú no ves cosas que yo sí puedo ver como hombre, ¿no? Y no nada más en la mecánica, ¿no? Yo creo que en todos los espacios esa situación se sigue reproduciendo, ¿no? Que no necesariamente se ve como a primera vista como una violencia así en mayúsculas, pero pues sigue siendo, ¿no? Sigue siendo la reproducción de esa violencia de otras formas más sutiles o menos visibles. Claro. Y también, bueno, como tú lo mencionas, y pensando aquí en la universidad, por ejemplo en las ingenierías, ¿no? Igual el crecimiento poblacional de la matrícula de las mujeres ha sido mayor ahora, ¿no? Ya hay más mujeres en otros ámbitos que antes no se consideraban. Es exactamente el ejemplo que tú dices, ¿no? Siempre se tienden a reducir a las mujeres en castellano, ¿no? Pensemos en los años 50, ¿no? ¿Cuántas mujeres había en la profesión maestra, enfermera, ¿no? Porque no doctor, la onda de la medicina era doctor. Pero bueno,
comentario? O iniciamos ya con data. Vamos a iniciar entonces con esta viñeta informativa al respecto de del machismo. Hemos visto concepciones del machismo, machismo invisible, micromachismos. Hoy nos vamos a dirigir a esto que Pierre Bourdieu llamó neomachismos, porque atraviesan todos los ámbitos de una cosmovisión de cómo se configura el mundo, en sus valores y en sus, pues en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso hoy con este sociólogo. Bueno, pues es un sociólogo francés que tiene pues una larga data desde 70, por ahí anda escribiendo libros muy clásicos. Y bueno, ahora yo les traje este de la dominación masculina. Bueno, Pierre Bourdieu nos habla en este 2002 que edita este libro. Analiza los esquemas inconscientes de apreciación y percepción de la estructura histórica del orden masculino. Acá, bueno, nosotros vamos a ver, como les comentaba, cómo a través de su trabajo de campo en las montañas de la Gaviria, él hace toda esta organización de la dominación masculina. Hay, por supuesto, algunas críticas que vamos a hacer al final del trabajo de Pierre Bourdieu, porque pues ahí tenemos que ver cómo se compara con algunos pues, ejemplos de la teoría o de las teorías feministas, ¿no? En las siguientes 2 sesiones que nos quedan. Pero bueno, no vamos a exigirle algo más de lo que el texto no da, ¿no? Creo que Pierre Bourdieu tuvo un acierto en términos de darnos esta estructura y dar pie a un debate mayor. Pues él, entonces, con este tipo de trabajo de campo que hace, lo realiza porque dice, bueno, los campesinos de la montaña de la Gaviria son un espacio donde no hay una conquista o una convención mayor en términos de todo, ¿no? Incluso en términos del análisis que otros pudieron haber hecho y tergiversado, como lo que conversábamos con Levi-Strauss, por ejemplo. Bueno, aquí en la construcción social de los cuerpos es interesante que él está analizando esta construcción a través de la sexualidad y que se encuentra, o que debería de encontrarse pues más bien en términos de una erotización y pues nada más, pero esta erotización no se entiende solamente como tal, sino que está atravesada por una tipología sexual de los cuerpos socializados, ¿no? Es decir, hay movimientos, desplazamientos inmediatamente que son afectados por su significación social. Es decir, acá vamos a ver cómo lo biológico está atravesado por lo social, ¿sí? Y todo este orden social crea precisamente otros órdenes, divisiones sexuales, divisiones de trabajo, ¿sí? Entonces, también hay pues una serie de análisis que él realiza a través de este movimiento, tanto movimiento sexual con algunas, digamos, como directrices arriba abajo, donde la situación de la arriba siempre se vincula con lo masculino, con las erecciones, y lo de abajo se vincula con las mujeres, incluso con su posición sexual, ¿sí? El acto sexual entonces va a ser una cuestión superior para los varones de la familia. Para Bourdieu entonces dice que la fuerza del orden masculino se concibe como justificada, y eso es importante. Acá el orden masculino está per se justificado y no se cuestiona, es una cuestión dada. Por eso él habla de una doxa, de una opinión pública que no está cuestionada. Dice entonces que el mundo social construye el cuerpo como una realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes, ¿sí? Vamos a ver esto con más detenimiento. Entonces, lo que dice Bourdieu es que esta concepción social, esta percepción, se incorpora y se aplica a todas las cosas del mundo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con el esquema que realiza en las montañas de la Gaviria, con los bereberes, al cuerpo en sí, es decir, al cuerpo en su realidad biológica, ¿sí? Y que se construye una diferencia entre sexos biológicos, pero también que tienen esta
esta relación arraigada con la dominación entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, la cuestión biológica va a dar esta división social, pero también esta división de trabajo, y todo esto encierra un orden, ¿no? Un orden social. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver entonces, dice Bourdieu, que el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina. Ajá. Aquí todo el tiempo este tipo de control nos va a dar ahí como que estas posiciones, incluso el orden cosmogónico se va a empatar con los órdenes de la cosecha, con los órdenes incluso de los ciclos de vida. Vamos a verlo por acá. Bueno, acá no se ve mucho la descripción, así como estas letras pequeñitas, pero se las describo. En esta cosmogonía que Bourdieu describe, en el orden de la Cabilia, encontramos estas divisiones. Lo seco, por ejemplo, que pertenece a una cosmogonía de arriba. Lo de arriba es lo alto y que se mueve hacia la derecha. Este alto es un alto masculino, y ese alto se refiere a ámbitos dentro de la sociedad que son oficiales. Ahí está lo religioso, ¿sí? Está lo público también. Por eso, el hombre tiene como, el hombre de la Cabilia tiene como principales lugares de socialización el mercado o la plaza pública. La plaza pública donde se dan ciertas, donde se tiene cierto poder de palabra. Y en lo seco se refiere a una serie de atributos que se pueden relacionar tanto con la comida, ¿sí? Como con pues, algunas situaciones de la vida sexual. Lo seco es en algún momento la vida de los hombres que están llegando a su tercera edad. También es afuera, ¿no? Por ejemplo, en el medio del espacio, de cómo se ocupa el espacio público. Está lo abierto, lo que se deposita, ¿no? Pensando en esta analogía de un ser que se deposita para procrear, y en lo que después es vacío, ¿no? El hombre se vacía de todo eso. Versus la mujer. A la mujer él concibe como un espacio que es húmedo, ¿sí? Es decir, en términos de la procreación, se relaciona con su embarazo, se relaciona con su matriz, ¿no? También con la vagina. Esta cuestión, si el hombre era vacío, la mujer es llena. Se relaciona con toda la cuestión que se debe de una relación sexual con los órganos sexuales que se hinchan, que se llenan. Es cerrado, porque a pesar de que la mujer tiene esta situación en la concepción, que debe ser siempre cerrada, ¿no? La sexualidad debe de estar oculta. Sus órganos también son, según lo que él describe, para las mujeres, según ellas son preciosos, pero sí están cerrados, ¿no? Están ocultos, a diferencia de los hombres, que son visibles. Este debajo también corresponde a la posición que ocupa la mujer, como lo comentábamos, a la posición que ocupa en una relación sexual, ¿vale? También, ¿sí? Tiene que ver con este movimiento. Lo femenino entonces sería todo lo relacionado a la naturaleza, a lo que es sagrado, y a lo izquierdo, que es dominado. Si los hombres eran la derecha, que era la derecha digamos, de la autoridad, la mujer va a ser la izquierda de la dominación. Se relaciona también con lo frío, ¿no? Y lo femenino también se relaciona con el ámbito de lo oficioso, de lo mágico también. Es el abajo de la izquierda. Y en esta división él encuentra un umbral, una parte liminal, donde se encuentra la gestación, cuando hay una mujer embarazada. Por eso también en el ciclo de vida vemos que hay un nacimiento, una infancia, pero del otro lado tenemos un matrimonio y acá la vejez o la muerte, ¿sí? Entonces vemos en este esquema cómo toda la cosmovisión de la Cabilia se entrecruza, ¿no? Biológico, estaciones del año, que son los ciclos de la vida, ¿sí? Y también la posición,
que adquiere, tanto en estatus, un hombre y una mujer, como en la relación sexual, ¿sí? Ahora, hay una crítica que se puede hacer a Pierre Bourdieu, porque en estas concepciones que él realiza a partir de su estudio, dice que esta dominación pues es una dominación que pertenece también a un ámbito en que los hombres tienen que tener este deber ser. Ellos tienen que dominar y las mujeres tienen que tener una dominación, pero esa dominación para las mujeres es prácticamente algo que ellas pues adquieren en lo que ellas participan. Vaya, Pierre Bourdieu no está diciendo que a ellas les gusta que sean dominadas, eso no se debe de entender, sino que más bien en este ciclo, en esta cosmovisión, hay esa participación, y eso implica una violencia. No es que se esté justificando, simplemente que este orden de las cosas, ahí hay esa participación, ¿no? Por eso habla de ese hábitus, esa forma en que lo simbólico y lo físico se están encontrando, y para que también se pueda reproducir, ¿sí? Entonces aquí también tendríamos nosotros que pensar en esta concepción que tiene este sociólogo desde su perspectiva, pues sin tomar en cuenta, por ejemplo, otros estudios que ya se habían realizado, feministas sobre todo. O sea, vemos también que esta parte, que a pesar de que sí tiene sus aportes, porque pues el mismo Pierre Bourdieu dice en la dominación masculina, bueno, puede que yo también caiga en estas estructuras dominantes, ¿no? Pero pues esto es lo que yo voy a describir. ¿Quién sabe cómo hubiera sido la visión de Pierre Bourdieu si él sí hubiera retomado a las feministas que en ese momento pues ya tenían una concepción diferente, ¿no? Por ejemplo, de los conceptos como ser mujer. Acá se está describiendo el ser mujer y el ser hombre, pero desde esta perspectiva de una dominación, de un hábitus. Vamos a ver con Rita Segato y con Silvia Federici otro tipo de concepción, ya son un poquito más amplias, ¿no? Y también recordando que no estamos viendo la dominación en otros ámbitos, ¿no? De las otras mujeres y de los otros hombres, ¿vale? Bueno, aquí entonces hay otros ámbitos que tendríamos que ver que son importantes, como la libido de la dominación-penetración. ¿De qué nos habla aquí Pierre Bourdieu? Son estos conceptos que podemos nosotros encontrar en su lectura y que van siendo la estructura de esta dominación. Él nos dice que en primera instancia, bueno, se presenta una relación sexual que a su vez se interpreta como una relación social de dominación. Eso es algo importante porque entonces acá los hombres y las mujeres estarían dando, digamos, por sentadas relaciones biológicas, pero en términos de lo social, ¿no? Y ya atravesadas por una dominación, ¿sí? Porque está constituida en la división masculino activo sobre lo femenino que es pasivo, ¿no? Entonces siempre vemos como esta repetición de lo que es masculino que siempre tiene que ser activo, y de las pasivas féminas, ¿no? También, bueno, dice Pierre Bourdieu que esa división organiza, crea, expresa un tipo de deseo de dominación, ¿no? Por parte de los hombres y de ser dominadas por parte de las mujeres, ¿no? Aquí él habla de este deseo de posesión de los hombres y más bien una subordinación erotizada de las mujeres, que también eso realmente es algo cuestionable en Bourdieu. ¿Por qué siempre tener que erotizar la dominación, erotizar la violencia, ¿no? Eso tendríamos que preguntarnos. En estos análisis esto ya tendría que pues, tener otro tipo incluso de categorizaciones, ¿no? Y vemos que se repiten. Bueno, pero que no pierde su carácter coercitivo, porque cuando se penetra a un hombre, por ejemplo, dice Pierre Bourdieu, también se está ejerciendo una violencia, ¿no? O sea, en realidad el hombre tendría este papel de dominación. Y eso es algo que es peligroso, porque al final de cuentas también a los hombres afecta esta violencia, ¿no? Es algo que no ayuda a nadie, digamos, estas concepciones. Incluso él en esta concepción que él tiene de la virilidad, al final de su escrito, él le está diciendo, esta virilidad es una violencia hacia las mujeres explícita, pero también afecta a los hombres. Es un miedo hacia lo femenino y hacia sí mismo, ¿no? La virilidad como valentía también sería una expresión de lo que el hombre debe de ser,
lo que debe de demostrar, pero no le ayuda en nada realmente, ¿no? Entonces, bueno, acá él va a estar todo el tiempo haciendo pues estas relaciones ahí, violencia, virilidad, para que nosotros, bueno, tengamos esta, digamos, como que estas reflexiones, ¿no? Por acá podemos, digamos, como tener estos puntos ahí que vamos a ver, y algunos de ellos son desde las mismas mujeres y sus hábitos, desde sus condiciones sociales, su experiencia femenina, siempre es, bueno, digamos, como un cuerpo para nosotros, visto desde esta concepción. El cuerpo femenino estaría expuesto para, ¿sí? La mirada que juzga, ¿no? que la prueba, es esta figura, es esta mirada masculina, y lo vimos ahorita en el video, ¿no? Con los micromachismos. La mirada masculina juzga cómo te debes de ver, cómo te debes de vestir, ¿sí? Cómo debes de ser como mujer. Incluso, por ejemplo, si nos vamos a los ejemplos de los videos, hay una serie de hombres que incluso tienen esta característica de dar consejos a las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las propias mujeres dando consejos de mujeres, o las diferentes mujeres o los diferentes hombres dando consejos también? Eso es interesante, ¿no? Como también los hombres dicen, yo te voy a enseñar a que no te engañen, yo te voy a enseñar a ser más sexy, yo te voy a enseñar a no sé qué. Y hay varios ahí youtuberos que es interesante verlos por eso, ¿no? Porque son desde su mirada también cómo atraviesan estas relaciones, ¿no? Cómo deben de ser, cómo te pueden ayudar ellos, ¿no? Y bueno, también hay, pues dentro de estas estructuras sociales, pues se interactúan los cuerpos, ¿no? Bajo esquemas de percepción, de apreciación inscritos, ¿no? ¿Cuáles son las formas que nosotros podemos apreciar en esquemas de una percepción? El cuerpo de las mujeres todavía está muy sexualizado. Incluso, por ejemplo, si pensamos en los uniformes, ¿no? Pensemos en los uniformes de las niñas, no sé, por ejemplo, ¿no? En la educación básica. Todavía son faldas, todavía sí tienen esta percepción muy sexualizada. O lo que hablábamos ayer con los uniformes de las atletas, ¿no? Todavía son uniformes muy sexualizados. ¿Por qué no puede haber una escuela con uniformes donde todas traigan pantalón? Al final de cuentas, si eres niño, pues te gusta correr, te gusta, digamos, estar más cómodo, y por qué siempre estar en esos esquemas, ¿no? Adelante. Sí, a mí en este sentido se me hace interesante porque el cuerpo es sexualizado, sin embargo la sexualidad de la mujer como tal es poco estudiada, ¿no? O sea, siempre es como desde una visión más masculina. Vi apenas un video así, igual en redes, ¿no? De una chava que hace mucho la divulgación de feminismo, y un presentador también que habla del año en el que se estudió la anatomía del pene, ¿no? Y habla de, creo que 4 siglos antes de Cristo, en el que ya se tenía estudiado completamente la anatomía del pene, ¿no? Todas sus funciones, todo lo que implica en la sexualidad, mientras que el clítoris fue estudiado hasta 1998. O sea, no es cierto, o sea, no, o sea, me pareció choqueante, ¿no? Que cómo el cuerpo de las mujeres puede ser tan sexualizado, sin embargo, la sexualidad como tal de ellas, no. Y bueno, hasta que ahora ya hay una apertura, y sobre todo por cuestión, yo creo que la participación de las mujeres, del feminismo, ¿no? En cuestionar justamente cómo hemos visto los cuerpos, pero es muy reciente, y sí me impactó ese dato, por ejemplo. Sí, claro, lo hablábamos en una de las sesiones, de que nosotras sí tenemos un órgano sexual especializado para el placer sexual, pero o no se usa o no se conoce. Y bueno, Pierre Bourdieu lo hablaba como, bueno, eso le decían sus entrevistadas, si el órgano sexual de la mujer está oculto, es más bello, pero oculto. Entonces, ¿por qué seguir con estos esquemas de dominación, ¿no? Eso es lo simbólico. También piensen, por ejemplo, no sé si les ha pasado, que están viendo, no sé, cualquier cosa en YouTube que nada tiene que ver con la sexualidad, y les sale por ahí el anuncio de una chica bailando, muy sexualizada, un anuncio por ahí que dice voy a realizar mis fantasías, no sé qué, y uno dice, bueno, ¿a cuento de qué viene este anuncio aquí, no? O sea, no tiene nada que ver con el tema que tú estás analizando o estás buscando, y están reiteradamente todo el tiempo lanzándote este tipo de anuncios, ¿no? Y eso no lo desmonetiza YouTube, por ejemplo, ¿no? Versus una noticia por ahí, no sé,
que podría ser ahí desmonetizable, ¿no? O las palabras, ¿no? Por ejemplo, genocidio, guerra, que no se dicen, que se desmonetizan, y ahí sí hay un problema muy grande, ¿no? De decir ciertas palabras, pero estas imágenes sexualizadas no, todo el tiempo están transcurriendo ahí con toda tranquilidad. Compañero. Oye, me quedé con la duda, creo que tengo entendido que ya desde que entró esta nueva escuela media superior, básica, creo que ya está permitido que los estudiantes vayan ya no tengan el estricto atención a la vestimenta, ya las niñas pueden con pantalón, los niños también, como que el hecho desde el cabello, que te acuerdas que era que corta, ni pintura ni nada, creo que ya está permitido en la cuestión mínima en la educación pública. Vale. ¿Pero es en media superior? No. Ah, ya básica también. Ah, perfecto. Oh, no sabía. Te digo porque tengo a mi sobrina que va en secundaria y por ahí comencé a escuchar las noticias de que está ya, creo que desde el directo, ¿no? Sí. Algo de Sheinbaum, desde Sheinbaum, vale. Que ya no va a ser una orden pues casi militar, ¿no? Sí, porque era de no puedes traer ni un algo de falda, sí. Ya se les permite la entrada, ¿no? Ya es flexibilidad en ese sentido. Sí, hace falta, ¿no? Y también que sea hasta en los más pequeñitos, ¿no? O sea, sobre todo pensando en los de kinder y primaria, que pudieron ir con pantalón las niñas y jugar y arrancar, ¿no? Hay un estudio que ha hecho una feminista española y ella habla de cómo incluso en el espacio del kindergarten es utilizado el patio de juegos por los niños, por el fútbol, porque se avientan, etcétera, y las niñas siempre están en los rincones donde ellas puedan hablar, y esa es una enseñanza del uso del espacio. Y fíjate que ahí yo recuerdo que la falda, estudian un poco el efecto de usar falda en la escuela, porque no te pueden ver los calzones, ¿no? Eso es como que el mandato que te dan desde niño, ¿no? Siéntate bien con las piernas cerradas, porque si te ven los calzones está mal. Entonces, en la escuela eso pasa, que cuando tú quieres jugar fútbol o quieres subirte un árbol, lo que sea, la falda no puedes porque se te van a ver los calzones, ¿no? Claro. Y aparte de eso lo vuelven, además como justo el cuerpo de las niñas está muy, muy, muy sexualizado, porque los niños ¿qué buscan? Verte los calzones, ¿no? O sea, entonces es una cosa de no acabar, ¿no? Y que eso también dificulta mucho que las niñas se muevan libremente. Y eso a mí me hizo reflexionar como en el metro también nos hace que nosotras vemos así, ¿no? Sí. Todas compactas y mientras los hombres abren las piernas, nosotras, aunque traemos pantalón, estamos comprimidas, ¿no? Es como que... Es un cerrar las piernas, ¿no? En lo que decías hace rato de Bourdieu también, por ejemplo, es bastante simbólico, ¿no? O sea, las mujeres siempre tienen que estar así, chiquitas, no expandidas, ¿no? Sino que... También en las combis, ¿no? En las combis, aunque sea un microespacio, los hombres van abiertos y las mujeres tienen que ir, o ellos mismos hacen la broma, siéntate como señorita, ¿no? También es ese lenguaje, como señorita, entonces vas así, no puedes abrir el cuerpo. Y bueno, esto de los esquemas simbolizados, en realidad que hace Bourdieu, precisamente nos dan para analizar bueno, cómo nosotros nos vamos desarrollando. No lo podemos, este estudio de la cabilia no se puede traslapar a Occidente totalmente, pero hay algunas cuestiones que sí, ¿no? Como les comentaba, las críticas que se le hicieron a Bourdieu fueron esas. No retomaste las concepciones feministas que ya estaban dadas, ¿no? Y entonces nosotros podemos dar por pie a esa discusión. ¿Cuáles serían entonces para este momento de la historia las cuestiones que tendríamos que seguir elaborando? Por ejemplo, este tipo de estructuras que tenemos en Occidente, donde estamos haciendo esta regresión a una mujer sexualizada, a una mujer regresa a tu casa, a una mujer cásate y ten hijos todavía, ¿no? Porque entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? O no sé si hayan escuchado algo como, bueno, pues ya siquiera ten un hijo, ¿no? Como, ¿por qué? ¿No vas a concebir si así como nada más porque sí o como, ¿no? Entonces, esta era la idea de traer hoy a Pierre Bourdieu para que se pudiera ver este traslado. Algo biológico que atraviesa digamos, las relaciones
sexuales, pero que también organiza de manera pues, social, tanto vaya, la sociedad y el trabajo, su división, y toda una cosmogonía, ¿sí? Acá ustedes, bueno, les voy a pasar una serie de imágenes de revista, denme un segundo. Y ya me dicen, hay varias imágenes de mujeres, ustedes me dan ahí su opinión de estas mujeres. Es una revista, ¿no? Estas revistas de moda, pero aún en estas revistas de moda podemos ver esta diferencia. Pero ustedes un segundo les traigo las cosas. ¿Cómo se ven a las mujeres? Nada más quiero que hagan ese ejercicio de observación, cómo se ven las mujeres y cómo se ven los hombres que pasan por ahí, ¿no? Para que podamos ver eso. Bueno, mientras pueden observar los compañeros estas imágenes, también hay otra cosa que se construye en términos de lo que vamos percibiendo nosotros como ser hombre, ser mujer, que es a lo que nos viene a nosotras, ¿no? Por ejemplo, a los hombres pues no se les ve tan mal que tomen, ¿no? Como a una mujer. O que un hombre diga groserías, bueno, pues esa es una cuestión que es como de, no, tú eres mujer, a las mujeres nos vemos diferentes, ¿no? Diciendo tal cosa. ¿Qué otro tipo de construcciones que pueden pensar ustedes en este término de ser hombre, ser mujer, en esta construcción social que se hace, del deber ser? Tú debes de ser tal, tú debes de ser tal. La imagen de la persona recatada. Callados, ¿no? No está bien que tomemos la palabra. Claro, sobre todo las mujeres, ¿no? O no hay otro que cállate, ¿no? Literal, ¿no? Los hombres, ¿qué ven todavía en sus congéneres? Digo, ustedes están aquí, son deconstruidos. También hay que es un hombre, dice, ¿no? Que por naturaleza es impulsivo, es agresivo, ¿no? Y si se pelean, pues no, pero si la mujer es eso, entonces es una tóxica. Claro. Ahí está esa figura, ¿no? De la tóxica, ¿no? Siempre nosotros somos algo, la tóxica o la loca. Solterona todavía, ¿no? Está esa figura, desgraciadamente, ¿no? De las figuras que han visto ya los compañeros, ¿cómo se ven estas mujeres? ¿Qué papel todavía tienen, incluso en estas revistas de moda? Frágil. De las diferentes mujeres de las diferentes edades que tienen, ¿cuál es el papel y el rol que juegan? La mamá, ¿no? Porque no está un papá. ¿Y los hombres cómo se vieron, los que están ahí? Bueno, no sé si también cuenta, yo lo veo de otra forma, a ver las imágenes, porque es que nos muestras una donde están arreglando a la chica, ¿no? Y está un hombre ayudándola y otra maquillándola, ¿no? Y entonces lo primero que se me viene es, vamos a ver qué vendemos en la sociedad. También el chico con el estereotipo de un deportista, lo que aspiramos a tener, ¿no? Claro. La aspiración, lo que aspira el capital, para que el fetichismo de la mercancía, ¿no? Sí, claro. El mismo fetichismo de la mercancía y el cuerpo sirve para el mismo capitalismo, el fetichismo, ¿no? ¿Por qué? Porque donde están los tres, pues ves el cambio, ¿no? La chica reconstruyéndola en un sentido para la imagen del mercado y los otros dos vestidos de diferente forma, como venimos nosotros ahorita, ¿no? Uno no se viste. Sí, llorando, y una construcción. Y también el hecho de que son como profesionales, ¿no? Uno es fotógrafo, el otro corre, ¿no? En su tiempo libre ahí es para correr, para todo.
Pero las mujeres o están en esta onda estética de venta de mercancía o están cuidando a los hijos, ¿no? O bueno, a la hija. Y a mí me llama la atención también esta parte de los hombres en el marco como objetos también, ¿no? O sea, este falso feminismo, falso empoderamiento que nos invita a ser como esta versión masculina en la que vas de cacería y tienes colecciones, ¿no? Claro. Entonces, súper choqueante, bueno, para mí choqueante, ¿no? Como ver también eso y no es para nada lo que yo me imagino cuando queremos un cambio en el mundo, ¿no? No se trata de equiparar las cosas para que nosotras también seamos así, sino que se trata de otra cosa, ¿no? Que es justamente no objetivizar cuerpos. Claro, y ahora también, bueno, a mí me preocupa bastante, ¿no? Que veo cada vez más los juguetes que todavía son demasiado sexualizados para las niñas. Hay muchos juguetes ahorita que, bueno, no sé, en estas fechas que pasaron, 30 de abril, cumpleaños varios, ¿no? De sobrinas que tengo, y muchas o querían pinturas para la cara, para las uñas, o puedes escuchar a niñitas hablando de que están muy gordas. O sea, niñas menores de 8 años, es algo que realmente asusta, ver esa preocupación en una niña, decir, ay, no, ya no quiero porque estoy muy gorda, voy a engordar, y tú dices, oye, pero no tienes ni 8 años, ¿cómo que vas a engordar, no? O por qué tanta esta premura de verse bonitas, de verse... Siempre nos vendieron una idea de princesas en Disney, pero ahora yo creo que también tiene esta secuencia como más violenta, digamos, todos los feminicidios, creo que la publicidad se vuelve todavía más y cada vez más sexualizada, ¿no? ¿O a ustedes qué les parece esa situación? Sí. Pues creo que sí, al menos, no sé, pero yo creo que aquí en Estados Unidos sí las infancias ya, el periodo de ser infante sí se ha reducido en términos de lo que es cómo viven su infancia. No me refiero a que a los 10 años terminen, pero más bien en términos de lo que estás comentando, ya hay una edad más temprana en la que tanto niños como niñas, ¿no? No nada más es de niñas, ya quieren ser adultos. A lo mejor se ve más en las niñas por algo físico, volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo que en sus cuerpos es más visible, ¿no? Por ejemplo, ya tiene rato, por algunos videos que vi, que hay, bueno, aquí que se puso muy de moda lo de las uñas acrílicas, esas gigantes, que ya hay para niñas. Yo nunca me he puesto, pero ya sé que hay para niñas, o sea, como toda la industria. Y entonces decían que como que una niña de 8 o 9 años ya tiene uñas, ¿no? Acrílicas, y lo que implica el que tengas unas uñas acrílicas, o sea, a lo mejor se ve como una cosa muy X, pero no lo es, porque el tener unas uñas, volvemos al juego, no puedes jugar basquetbol, no puedes jugar fútbol, no te puedes estar trepando ahí que a un árbol, todas esas cosas, ¿no? Que implican pues poder agarrar bien, tener toda la capacidad en tus manos. Al tener estas uñas pues ya se te cortó, y porque aparte pues la idea de tener tus uñas perfectas pues obviamente que no se te despostillen, que no se le quite el brillo, no sé qué tanto le ponen, y eso que unas niñas ya estén preocupadas por tener uñas acrílicas a sus 8 años, o sea, ya es algo muy de una cuestión de adulto, y que pues ya se empieza a cancelar un juego que pues era estar jugando tierra, por ejemplo, ¿no? Que vas al parque y haces castillos, ¿no? Y pues te llenas de tierra, ¿no? Y tus uñas llenas de tierra, pues ya ahí ya se canceló eso, ¿no? Entonces creo que sí hay un retroceso, digo, yo también tengo mucho contacto con infancias, y sí veo que hay un retroceso, que cuando yo era niña no estaba eso. O sea, yo a mis 8 años no estaba preocupada por tener uñas, ni que me las pintaran, ni que tuviera maquillaje, cosas así, ¿no? Y ahorita yo sí veo que las niñas sí están con esa preocupación porque ya es una preocupación, ¿no? De verse bien desde sus 8 o 7 años. Y lo que tú decías de, es que estoy muy gorda, o es que ya eso también lo he escuchado, ¿no? De niñas. Entonces sí me parece que en términos de las infancias aquí en México sí hay como ya pues algo a lo mejor que nadie está checando, pero sí hay una situación de las niñas de que ya quieren tener comportamientos muy de adultas, y que se reflejen sus cuerpos, ¿no? También la industria de la ropa, es que todo esto es parte como el capital, ¿no? De usar ya tops, y no es que esté mal pues, pero que lo hacen más grandes, o sea, 8 años con tops o con estos pantalones muy apretados, o sea,
cuesta como estar viéndote bien, ¿no? O fashion, y ahorita Claro. sí está ya muy fuerte eso. Incluso en estos catálogos, no sé, como de tiendas muy de pagar ahí como en abonos, puedes ver en la publicidad, mamá e hija prácticamente parecen igual. Sí, es como dice Grecia, en ese sentido es la introducción del mercado, si no mal recuerdo, siglo XX, las infancias eran alargadas, estaba muy determinada la infancia, ¿no? De hecho, es que ahora ya han clasificado de qué edad es la infancia, de qué es la adolescencia, y luego la juventud, la adultez, o sea, se ha alargado, se ha cortado esa cuestión, y el mercado de ahora ha cortado a la infancia, desde la cuestión de los medios de comunicación, desde precisamente las niñas de telenovela, todo lo que nos muestran, posiblemente todo el mercado visual de internet, de YouTube, de TikTok, toda esa demasiada información que luego no procesamos y se nos va. Porque a diferencia del siglo XX tenemos exceso de información. Y entonces, ¿cómo lo vamos a procesar? Nosotros como adultos, si no lo podemos procesar, ahora hay un infante, y luego tenemos que están reproduciendo también lo que ven dentro de la misma casa. Están sexualizadas, con esa vestimenta, y con la idea de que, pues, mira, mis niños tienen el derecho a decidir cómo vestirse. Entonces, pero nunca hemos encontrado esa posición de que las niñas tienen todos los derechos, claro, pero nunca hemos hablado o tenemos seminarios de dónde está la limitante de sus obligaciones. Entonces es muy, muy concurrente de que si a alguien le das los derechos, que es lo bueno, pero si no le explicas también que hay limitantes, o sea, limitantes en el sentido de tus obligaciones para tener esos derechos, también como que se alarga, ¿no? Se alarga y dice, pues si yo puedo, pues puedo más y más y más y más, hasta que llegamos a tener estos pequeños asuntos de problemas de la identidad de las infancias, de querer ya ser adultas para que las escuchen o para hacer lo que hace mamá, la tía, o lo que veo en la televisión, es su apresuramiento a crecer. Sí, claro, y lo peor es que cada vez es más sexualizado, ¿no? Y ahí está esta estructura dominante, ¿no? En la sociedad. Digo, acá ya en Occidente pues, se vuelve más perverso por todo lo que vemos en términos de violaciones a las infancias, explotación, etcétera, ¿no? Entonces por ahí es como este peligro de ver estos esquemas, ¿no? Pues estas doxas que pues ¿quién las está cuestionando, no? O sea, en términos de publicidad no se cuestionan tanto. Sí, desde la sociología hay un debate respecto a la niñez, porque la niñez, dependiendo cómo la expliques, porque en Occidente sí hicimos esto de marcar la infancia, la niñez es un invento del siglo XX, finales del siglo XIX, no existía antes, ¿no? Y en, por ejemplo, comunidades campesinas, la niñez dura poco, no dura lo mismo que en las sociedades urbanas, ¿no? Entonces yo creo que eso también valdría la pena cuestionar. Y lo otro, no sé, yo ahí entro como en dilemas, ¿no? O sea, incluso con mi sobrina, tengo una sobrina de 7 años que nos pidió de regalo una cocineta, ¿no? Y entonces las tías, porque además somos puras tías, ¿no? Jóvenes y además también muy pegadas cuando el feminismo era como... No, yo le decía, vamos a regalar un laboratorio de mi alegría, ¿no? Pero después dije, no, o sea, tampoco es crearle una relación negativa con el trabajo doméstico, que es valioso. Lo importante es que entienda por qué el trabajo también doméstico es valioso. Y además tiene un hermano más chiquito que también va a jugar con la cocineta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver cómo lo llevamos y a ver cómo lo decide también llevar ella, ¿no? Porque no le vamos tampoco a determinar ciertas cosas que también son parte de cómo socializa ella y la sociedad a la que pertenece, ¿no? Ya cuando tenga la edad para hacer esas reflexiones, a lo mejor que tengamos nosotras y que podremos acercarles ese conocimiento, bueno, hará sus propias críticas a como nosotros le enseñamos que es el mundo, ¿no? Pero por el otro lado también esta cuestión de controlar, yo no sé ahí la verdad, me siento todavía definiendo el debate, ¿no? Si la sexualización está en la ropa o en nosotros, de cómo vemos la ropa, cómo la usan las niñas, ¿no? O sea, cómo vemos los cuerpos de las niñas vestidos de tal o cual forma y por qué no tendrían a lo mejor derecho de vestirse destapadas, ¿no? O las mamás también sexualizadas, o sea, esa otra parte que también nosotros como que
viene la norma, ¿no? Y me lo pregunto, porque yo también, evidentemente, yo me normo y digo, no te vistas tan porque vas a la calle, porque todo lo que nos ocurre todo el día, ¿no? Sí. Pero yo no sé, ahí es donde el feminismo de repente me hace dudar de esto que decimos, ¿no? De lo que debería ser. Pero bueno, es complicado, es complejo. Ahí en las infancias tendríamos que tener ahí como más información sobre el debate. Pero bueno, pues sí es una estructura que para nosotras sí es el pensar cómo nos vamos a vestir cuando sales a la calle. Digo, como adulta sí lo piensas, no hay como mucha opción, ¿no? Pero bueno, pues vamos a trabajar sobre ello también, ¿no? Pensando en que vamos a tener a nuestros alumnos o alumnas que tienen también hijos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ahí contribuir. Pues les agradezco mucho que hayan asistido a esta tercera sesión, compañeros. Cerramos acá y los esperamos el próximo lunes a las 11:30 para la cuarta sesión. Va a haber una quinta y final y bueno, pues esperemos que las actividades de esta cuarta sesión, que ya vamos a trabajar más sobre una actividad, les guste y les agradezco infinitamente que nos hayan visitado y a quienes nos vayan a ver después también. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Si quieren más cafecito ya. Gracias.